Bien, pues esta semana terminamos ya con el libro de Edgar No, Toll, Edgar. Ujú. Una nueva tierra. Vamos con el capítulo 10. Empieza con una descripción del nacimiento, expansión y muerte del universo. Bueno, la ciencia nos ha dicho que desde hace mucho tiempo el universo está en una constante expansión. Pues bueno, cabe resaltar que es una buena teoría, estamos hablando del Big Bang prácticamente. Pero Ujú. bueno, también habíamos comentado que tiene tintes creacionistas, ¿no? O sea, porque dicen, bueno, es que todo surgió de un átomo primordial que estaba ahí, de pronto hubo una gran explosión y todo se empezó a expandir en una masa gigantesca, caliente, ¿no? Y de pronto ahí ya se fueron formando las estrellas, los planetas, las galaxias, etcétera, ¿no? Pero ¿quién creó ese átomo primordial? Básicamente, regresamos a la misma pregunta, ¿no? Entonces es un poquito y esa pelea que ha habido también un poquito de aclarar eso. La ciencia moderna pues no lo ha podido explicar. Por eso decimos que es creacionista, porque pues bueno, es esta idea de que bueno, algo, esta inteligencia detrás pues lo puso ahí de alguna forma, ¿no? Bueno, también cabe resaltar que hay teorías complementarias que nos dicen que este y otros universos siempre han estado ahí, ¿no? En un constante ciclo de creación y destrucción, o de creación y transformación a través de la destrucción, por supuesto, porque no puede haber eh, un cambio, una transformación sin destrucción, por supuesto, ¿no? Tiene su parte en el universo este aspecto, ¿no? Habíamos platicado un poquito también de esto, pues qué fin entonces tiene el universo material. Eh, bueno, yo les había comentado que muchos autores, investigadores serios en la materia de la conciencia, incluso estoy hablando ahí de gente que está en la ciencia oficial, que han también investigado al respecto y se han dado cuenta de que bueno, el universo material pues muy probablemente no es pues todo lo que exista, sino que haya pues algo más, un reino espiritual, incluso algunos lo han sugerido, y esto estoy hablando de la ciencia oficial, por supuesto, ¿no? Pero también ha habido muchas personas serias que se han acercado al tema con hambre de verdad, ¿no? Incluso estas personas también pueden haber sido o siguen siendo parte de la academia oficial o de la ciencia oficial, pero bueno, se han abierto estos temas, ¿no? Ya lo hemos platicado, como pues vidas pasadas, reencarnación, la vida después de la muerte. Y bueno, estas personas, la gran mayoría, si no es que todos de los que al menos nosotros hemos investigado, pues bueno, apuntan a que el universo material es solo una gran escuela, ¿no? Aquí venimos a aprender, a desarrollar nuestra conciencia, apoyarnos en este proceso, ayudar en lo que sea posible, pues si es parte de nuestro propósito en esta encarnación, por ejemplo, ¿no? Y también, bueno, se abre la pregunta de que, pues el universo, Dios, como quieran, pues también gana conciencia o se desarrolla a través de este proceso, ¿no? Es un tema muy complicado, estamos tratando de entender algo que sale completamente de de la capacidad de nuestra mente, ¿no? Pero pues bueno, algunos han sugerido algo similar, ¿no? Y bueno, en esa línea del universo, la conciencia universal o Dios o como quieran llamarles, bueno, Toll propone que el mismo universo también tiene, el universo material, tiene un propósito interno y externo. Y por supuesto, solo podemos suponer al respecto de nuevo, porque entramos en temas sumamente complejos. Pero bueno, podemos ver algunas pistas, ¿no? Toll nos dice, por ejemplo, de que el propósito externo del universo es dividirse en toda la creación en un acto de amor, prácticamente, y así experimentar las interminables interacciones entre sus partes y aprender de estas. Ya habíamos hablado un poco de los rostros de Dios, de los sufíes, que es un concepto muy interesante, ¿no? Que cada aspecto del universo realmente encarna este aspecto o rostro de Dios. Eso es muy interesante, ¿no? Laura Najacik, por ejemplo, también nos dice, que ya se las he mencionado varias veces, en algún punto llegaremos también a sus libros. Bueno, dice que somos un reflejo del universo que habitamos. Muchos de los aspectos
del universo que habitamos también los tenemos dentro, ¿no? Eso lo vamos a discutir ahorita un poquito más adelante. El otro propósito, el propósito interno, es despertar a su esencia informe, como nosotros también, que ya lo vamos a ver. O sea, llegar a un punto donde todo lo aprendido revele su esencia, ¿no? Es prácticamente como pues algo similar al proceso que nosotros tenemos como individuos a través de nuestros ciclos de aprendizaje y desarrollo de la conciencia, ¿no? Les había platicado un poco de esta cosmovisión de las densidades, ¿no? Habíamos hablado del universo compuesto de 7 densidades, materiales y espirituales, cómo interactúan. Y pues bueno, aquí la que representa a Dios sería la séptima densidad. Y en esta visión, pues se habla de que, pues, bueno, estos ciclos eh, de aprendizaje individual, colectivo e incluso universal, llega a un punto de realización, por así decirlo, y pues todo regresa a la unión, ¿no? A la séptima densidad, y todo comienza de nuevo con nuevas experiencias, interacciones y lecciones, como una especie de, es una nueva realidad con nuevas oportunidades de aprendizaje prácticamente, ¿no? Y nos dice también Toll que después viene la reconciliación entre ambos propósitos, que es traer la esencia o la conciencia al mundo de la forma, al mundo material, y por ende transformar al mundo, ¿no? O sea, también, de nuevo, hablando un poquito más de estos ciclos de constante transformación. Ahora, el propósito último de esta transformación está más allá de nuestras capacidades también o de nuestras comprensiones, pero esta transformación es la tarea que se nos ha asignado en este momento en este planeta, según nos dice Toll. Es la reconciliación del propósito externo y el interno, que ya lo platicamos también en capítulos anteriores, o la reconciliación entre lo divino o Dios y el mundo. Entonces, bueno, regresamos a esta idea de la eterna contracción y expansión del universo material. Podemos ver cómo ese aspecto cíclico, esa especie de biorritmo se refleja en la vida, en nosotros mismos. No puede haber transformación sin ciclos constantes, ¿no? Como bien lo explica el Tao y el I Ching de los chinos, todo siempre está en una constante transformación, para bien o para mal, dependiendo la perspectiva, o una mezcla compleja de esta visión binaria, por supuesto, ¿no? Y bueno, este aspecto universal lo podemos también llevar al ámbito personal. Como individuos estamos en constante cambio, en constante transformación. Muchos deciden el camino del desarrollo, del crecimiento, otros no, lo contrario. También, pues bueno, se ha dicho que vivimos en un universo de libre albedrío, así que pues bueno, uno elige para dónde jalar, ¿no? Pero bueno, normalmente las transformaciones vienen acompañadas de tiempos difíciles, de tiempos de crisis, que anuncian la venida de un nuevo ciclo, ¿no? De un nuevo ciclo de vida, un nuevo yo, por así decirlo. Ya hemos hablado de cómo la transformación puede traer sufrimiento. Bueno, esto sufrimiento es parte del proceso. El punto es, bueno, acercarnos de manera consciente a este sufrimiento, ¿no? Si nos pasa la misma tragedia una y otra vez, ya lo habíamos platicado, sufriendo por las mismas cosas, por las mismas interacciones, por las mismas relaciones, pues bueno, cabe aprovechar ese momento de sufrimiento para reflexionar al respecto, aprovecharlo eh, y pues sí, para que nos ayude, nos impulse al cambio prácticamente, ¿no? Ya lo habíamos platicado, o sea, es posible, yo creo, crecer sin sufrimiento, desarrollar nuestra alma sin sufrimiento, pero a veces es muy complicado, ¿no? Necesitamos un buen motivante para poder cambiar, de transformarnos, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso, es parte de la vida. También vemos el caso de personas, individuos que se dejan derrotar por el sufrimiento, se empiezan a ver como víctimas de Dios, las circunstancias, etcétera, y detienen su proceso de desarrollo. E incluso algunas veces pasa que hay involución
de la conciencia. Eso también es posible, así como hay para arriba y para abajo, también. Ujú. Entonces, pues bueno, ahí ya se niega a aprender sus lecciones de vida y pues bueno, hay un estancamiento, pues incluso puede ir más para abajo. De hecho, es muy interesante porque bueno, vamos a empezar con este libro de la vida y la vida después de la muerte y pues bueno, también del otro lado, en este plano espiritual, como quieran llamarle, o en esta quinta densidad, como lo habíamos visto en esta cosmovisión de las siete densidades, pues se encuentran almas que pues no están muy motivadas para involucrarse realmente y cambiar y desarrollar su conciencia. Eso ya lo platicaremos un poco más adelante, ¿no? Regresamos tantito a la idea de que la vida de cada persona, de todas las formas de vida, en realidad representan un aspecto de Dios, una forma única en la que el universo se experimenta a sí mismo, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollarla. Entonces, la responsabilidad no va solamente, no se queda solamente en el plano material, sino, por supuesto, pues llegamos al plano espiritual, por supuesto, ¿no? Ahora, también resumiendo un poco, porque lo habíamos platicado también, cuando comenzamos a notar y a desarrollar lo que dentro de nosotros es esencial, nuestro verdadero yo, podemos ver también con más claridad estos periodos necesarios de transformación. Y viene una aceptación de las dificultades y del sufrimiento, y entonces lo aprovechamos y pasamos con más gracia que antes al siguiente ciclo de nuestras vidas, ¿no? Renovados, por supuesto, y un poco más sabios. Recordemos lo que platicábamos hace un par de talleres. Los retos de vida o las dificultades siempre van a estar a nuestro nivel, ¿no? O sea, no esperemos experimentar cosas para las que no estemos preparados, ¿no? Es muy interesante. A veces hay tragedias, por supuesto, muy, muy grandes, pero normalmente son las que más sabiduría y más conocimiento traen a nuestras vidas también. ¿Algún comentario hasta ahora? Mm. Seguimos entonces. Bueno, también conforme vamos avanzando y aumenta nuestra comprensión de nosotros mismos y la vida en general, también empezamos a entender que ese aspecto de los ciclos aplica a nuestra vida material espiritual, como lo comentamos, bueno, como lo comenté al principio. Y bueno, de ahí vienen muchas de las creencias sobre la reencarnación y la vida después de la muerte, ciclos de encarnación enfocados al aprendizaje de cada individuo, por supuesto. Eh, Esto, pues bueno, está en un poco en el tema más, entramos en un tema un poco más filosófico y espiritual. La ciencia materialista nos ha enseñado por mucho tiempo de que todo es lineal, todo tiene un fin, todo tiene un comienzo y un fin y se acabó. La ciencia materialista de nuevo ha negado siempre la existencia de la conciencia o del alma, ¿no? Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante porque, bueno, la ciencia también ha sido secuestrada por psicópatas, ¿no? Y los psicópatas por naturaleza no tienen una percepción más allá de la forma, como dice Tolo, más allá de lo material, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también ha afectado mucho el desarrollo espiritual de nuestra civilización, pero bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? O sea, por algo eh, pues estamos viviendo lo que estamos viviendo, ya lo habíamos platicado antes, es verdad, estamos en un momento de crisis, del colapso de muchas cosas que pues para nosotros han sido parte normal de nuestra vida, de nuestra experiencia. Eh, Hay diferentes perspectivas, hay gente que pues entra en pánico, ¿no? Hay gente que lo niega, hay gente que no lo ve, ¿no? Hay un sinfín de cosas. Y hay gente también que lo empieza a notar y lo comprende, ¿no? De que estamos en el final de un ciclo a nivel civilización. Es un cambio muy necesario. Estamos viendo muchas cosas, pues bastante malas, ¿no? O sea, ya lo habíamos platicado desde ideologías extremas, una pérdida de la verdadera espiritualidad en las religiones, una erosión de lo que nos hace verdaderamente humanos, la normalización
de comportamientos patológicos, etcétera, ¿no? Son muchas cosas. Conflicto entre grandes poderes allá afuera también, ¿no? Que tratan de imponer su visión al mundo. Vemos el surgimiento también de otras propuestas eh, políticas, geopolíticas, que, pues bueno, que tratan de aprender de la historia y de los conflictos pasados, del caos pasado, de las crisis pasadas. Y Oye, pues, Luisito, adelante, José Luis. quizás para poder de alguna manera estructurar la introducción de esta concepción de la posibilidad muy alta de que exista la reencarnación, de alguna manera eso choca totalmente con lo que nos han transmitido las fuerzas que llama fácticas, lo quieras llamar, ¿no? A Ujú. través de la cultura que han desarrollado y que todo se centra en lo materialista, como decías tú, ¿no? Todo tiene un Exacto, principio, fin, se acabó. No hay un más allá. Pero exactamente. esa otra alternativa, no sé si llamarla espiritual, tendría que tener de alguna manera una base, un contexto para poder más o menos entender la dicotomía que hay entre la posición materialista y la posición, no sé si llamarla idealista, platónica, como lo quieras llamar, Ujú. ¿sí? De alguna manera, ¿qué es lo que nos lleva a intuir la existencia de esa vida espiritual, de esa conciencia espiritual? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, José Luis. Eh, en términos de concepciones de nuestra realidad, pues como tú bien lo dijiste, tenemos este aspecto más materialista, que bueno, surge más aquí en Occidente, ¿no? Esa idea de la razón, ya les había platicado un poquito esta percepción un poco más dominada por el hemisferio izquierdo, ¿no? La lógica, la razón, lo concreto, que es bueno, ¿eh? O sea, porque realmente pues, la necesitamos para poder acercarnos a la realidad de una manera más objetiva, ¿no? Por el otro lado, es muy interesante porque también tenemos ideologías, religiones y un pensamiento un poco más alejado del occidental, menos materialista en Oriente, ¿no? De nuevo, un poquito más controlado por el hemisferio derecho, ya lo habíamos platicado, ¿no? Que es creativo, que es más filosófico, que enfoca un poco más en lo abstracto de la realidad, ¿no? En lo que no se puede percibir de manera tan fácil, ¿no? Eh, ahí tenemos, pues, bueno, religiones muy interesantes o visiones espirituales muy interesantes. Hemos hablado del Tao, del I Ching, por ejemplo, que es también una herramienta muy interesante. Gurdjieff nos había dicho también que, pues bueno, lo ideal sería una mezcla de las dos cosas, de esta visión occidental con la oriental, que está un poco más enfocada a lo espiritual. Pero bueno, es muy interesante porque para Oriente, para muchos, al menos que siguen esas tradiciones espirituales, para ellos es parte de la vida, ¿no? Lo espiritual siempre ha estado ahí en su concepción de la realidad, ¿no? Ellos igual posiblemente no sea muy bueno en muchas de las creencias, pero no hay mucho cuestionamiento realmente, ¿no? Por parte de ellas. Para ellos ahí está, ¿no? Para muchas de estas creencias, pues el mundo material es solamente, pues, algo temporal, un reflejo de lo espiritual, ¿no? De hecho, es muy interesante porque las visiones espirituales cíclicas de la reencarnación son mucho más viejas que las concepciones materialistas occidentales, ¿no? Ya lo vamos a platicar igual con más detalle en el siguiente libro. En el pasado, por ejemplo, las tribus
o grupos pequeños de personas que todavía no tenían pues este enfoque pues más científico, que de nuevo pues es muy bueno, nada más hay que saber equilibrarlo, pues tenían sus representantes espirituales, ¿no? Llámales como quieras, ¿no? Chamanes, muchos de ellos, ya hemos platicado un poquito también, ¿no? Que a través de ciertas prácticas esotéricas o incluso con el uso de sustancias psicoactivas, podían tener acceso a algo más, ¿no? A un reino simbólico, ¿no? Muchos decían, bueno, estaban ganando acceso, por ejemplo, a este reino subconsciente. Puede ser. También cabe la posibilidad de que realmente estuvieran ganando acceso a una realidad más allá de esta, ¿no? A algo más etéreo, más espiritual. Entonces, pues podemos ver recuentos de estas experiencias, pues, que son antiquísimas, ¿no? Antiquísimas tradiciones que incluso algunas de las tribus actuales siguen todavía, eh, comunicando y transmitiendo, ¿no? Muchas de las tribus, bueno, habíamos hablado de los Inuit, esta tribu siberiana, por ejemplo, que todavía tiene sus tradiciones chamánicas muy fuertes. Los indios norteamericanos, que pues bueno, se han contaminado también un poco, pero ellos también siguen con este tipo de tradiciones, ¿no? Tienen sus rituales, tienen sus prácticas también que pues no solamente los llevan a intuir esta realidad espiritual, sino a vivirla, ¿no? Entonces, pues bueno, no podemos decir que todo, por ejemplo, sea un efecto del trance, todo lo que ellos vean es un efecto de trance o es un efecto alucinatorio, porque es muy interesante, así como muchos en las tribus siberianas, sus experiencias, conclusiones y símbolos, porque pues bueno, también son reinos más simbólicos, por supuesto, también los ven por acá los indios norteamericanos, por supuesto, ¿no? Entonces, de ahí la creencia de que, bueno, la persona tiene un espíritu, ¿no? De que los ancestros están allá en un plano espiritual también cuidándonos, y muy probablemente regresen también, ¿no? Entonces, esta idea espiritual cíclica, pues es bastante antigua, ¿no? Ahora, también, así como la ciencia tiene que evolucionar y desarrollarse desde su metodología hasta sus teorías, conclusiones, etcétera, etcétera. También la ciencia espiritual, por así decirlo, o el conocimiento espiritual tiene que seguir avanzando porque es parte de lo mismo. Hay tribus que, bueno, se quedan con creencias muy arcaicas y, pues bueno, posiblemente para ellos está muy bien, pero también tiene que seguir desarrollando ese conocimiento, ¿no? Entonces hay un cuerpo de conocimiento antiquísimo que nos lleva a pensar de que no solamente se puede intuir este reino espiritual, sino incluso experimentar aquí, ¿no? Y bueno, ya nos estamos metiendo también en el aspecto paranormal, pero pues bueno, esto también se ha registrado muchísimo, ¿no? De cosas que pues no le pasa a la gente que no se pueden explicar. La ciencia materialista trata de explicarlo como si fuera, pues bueno, algún momento de locura o alguna alucinación, pero pues bueno, en ciertas experiencias paranormales también hay similitudes entre lo que la gente que vive en China y la gente que vive este, aquí en América, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo hay ahí, por supuesto que algo hay ahí. Pocos se han acercado a ese tipo de temas de manera seria, ¿no? Muy pocos realmente lo conocemos, ¿no? Pero pues bueno, sí lo hay. De hecho, es parte de lo que vamos a empezar a aprender con el siguiente libro también, ¿no? Entonces, nada más para tenerlo ahí presente. Pero no sé si tú quieras comentar algo más, José Luis. Bueno, sí, como que esa avalancha que hay, eh, que tiene origen precisamente en el materialismo occidental, que como que el despojar al ser humano de su natural tendencia hacia lo espiritual lleva como que a la desesperación, porque si todo empieza y acaba y no hay más, ¿qué sentido tiene la vida, no?
Entonces de ahí como que de ahí se deriva precisamente esas tendencias al nihilismo, ¿no? O Ajá, sea, todo vale, es nada más este momento, haz lo que quieras, no importa y fuera. Y entonces eso provoca precisamente pues la debacle tan terrible que está teniendo el mundo occidental y como que nos quieren arrastrar hacia eso, nada exactamente, más. exactamente. Pero de nuevo, como que esa visión ha sido. Les platicaba de ponerología política, que también yo creo que en algún punto tenemos que leer también, ¿no? O sea, como cuando dejamos que entes patológicos como el psicópata alcance posiciones de poder, pues bueno, sus patologías se empiezan a normalizar en en la sociedad. Y bueno, es muy interesante porque ya les había dicho que la visión del psicópata, pues bueno, es muy uniforme, es muy simplista, es muy lineal, es materialista, ¿no? Y pues bueno, eso ha permeado incluso la ciencia y muchos de los aspectos que percibimos en la realidad también, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos platicado de la teoría de la evolución, eh, esta teoría darwiniana, que después, bueno, ya le hicieron algunos cambios y ahora es la teoría neodarwiniana. Pues bueno, también es un poco patológica, porque estamos negando realmente un aspecto muy importante de la realidad, ¿no? La evolución como ellos lo proponen, pues bueno, suena incluso más loca de una propuesta religiosa muchas veces, ¿no? O sea, porque nos dicen que, pues como no hay conciencia, no hay nada que dirija en sí mismo, por ejemplo, el camino evolutivo, pues todo pasa así de manera aleatoria y se va adaptando conforme al entorno se lo pide por millones de años, como si fuera, pues ahí, pues magia, casi, casi, ¿no? Porque es muy loco, nos dice incluso, pues bueno, un crítico de la teoría neodarwiniana, que él es programador, que es uno de los mejores libros que he leído, se llama Evolución 2.0. Pues la ciencia materialista quiere hacernos creer que, pues bueno, si tenemos así un sinfín de piezas de alfabeto en varias cajas y las vamos aventando de un avión así de manera aleatoria, en algún punto se forma la Ilíada, por ejemplo, ¿no? O la Odisea, ¿no? Después de millones de años. Y por supuesto que eso no puede pasar. Él, por ejemplo, esta persona como programador nos dice, pues eso es imposible, ¿no? O sea, todas esas piezas, para que tengan sentido, tienen que ser acomodadas por una inteligencia, ¿no? Pero pues bueno, la ciencia materialista no le conviene esa perspectiva porque pues realmente tendría que cambiar todo su paradigma, ¿no? Completamente y es posible que también muchas de las gentes que estén ahorita en lugares muy elevados de la academia, no puedan, o sea, por su naturaleza, ¿no? Concebir este aspecto más abstracto, más espiritual de la realidad, ¿no? Pero bueno, eso ya sería tema, otro tema, ¿no? Porque es igual nos podemos expandir bastante, pero eh, pues bueno, hay que considerarlo y pues gracias también, José Luis, porque pues bueno, abriste la discusión. Ah, En este proceso también del desarrollo de la conciencia, nos dice Toll que bueno, llega un punto en donde dejamos de tenerle miedo o un poco más de miedo a lo desconocido, a la vejez, por ejemplo, que ya lo habíamos platicado, es donde a muchos nos cae el 20, nos comprendemos mejor a nosotros mismos y al mundo en general, y bueno, según nuestro propio nivel de conciencia, y además, pues bueno, también como hemos estado hablando de estos ciclos de transformación, pues la vejez es el emisario de una nueva experiencia de vida, un nuevo ciclo de encarnación para seguir aprendiendo y desarrollar nuestra conciencia o nuestro espíritu. Y bueno, nos dice en este punto Toll que, bueno, en una nueva tierra, la vejez, con una nueva perspectiva, por supuesto, no hablando de esta mezcla de esta percepción de Occidente y Oriente o de materialista y espiritual, ¿no? Bueno, la vejez sería reconocida universalmente y valorada como la etapa para el fortalecimiento de la conciencia.
¿no? Entonces decía, para quienes se encuentren perdidos todavía en las circunstancias externas de la vida, será una etapa para regresar tardíamente a su hogar cuando despierten a su propósito interno. Bueno, para muchas otras personas representará también la intensificación y la culminación del proceso de despertar de la conciencia, ¿no? También la muerte, o como le llama Toll, la disolución de la forma, cambia, ¿no? O sea, nuestra perspectiva sobre esto también cambia. Lo empezamos a ver como solo un paso más en nuestro desarrollo espiritual. Todo continúa, pero se transforma a la vez, ¿no? O sea, vamos entendiendo un poquito más estos ciclos, ¿no? Pero bueno, ahora regresamos a un tema que ya tocamos, que es la transformación del ser, del individuo, que pues bueno, si nosotros estamos en esa línea, realmente buscamos desarrollar nuestra conciencia a través del conocimiento, pues bueno, va a haber una y varias transformaciones a lo largo de nuestra vida, de esta vida, ¿no? Pero es interesante porque cabe la posibilidad de que pueda tener un efecto mariposa allá afuera, ¿no? Y si somos suficientes personas, podría haber una transformación en el mundo también, o en el cosmos incluso, ¿no? Y bueno, esto es algo que no debemos anticipar porque el universo tiene sus propios planes y realmente no sabemos cómo se puede manifestar esa transformación, ese cambio. Mejor evitar anticiparse y seguir aplicando nuestra voluntad a nuestro cambio personal, ¿no? De nuevo, Gandhi decía, ¿no? Conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Por supuesto, como que encarnamos aquí afuera o tomamos la responsabilidad de encarnar lo que vemos que hace falta, pero realmente pues lo hacemos sin ningún juicio, ¿no? O sea, y sin expectativas, ¿no? O sea, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Ok, ¿algún comentario hasta ahora? Sí, yo quiero hacer un comentario. Eh, bueno, es con relación a lo que es la reencarnación. Y entonces quizás tengamos que referirnos a que realmente la entidad que está reencarnando es la llamada alma. Este cuerpo es finito, el cuerpo que tenemos ahorita es finito. Entonces, pero como que hubiese una entidad que va a seguir avanzando hacia qué, hacia algo, ¿no? Hacia un mayor progreso, mayor conciencia y pero también tenemos la certeza de que en realidad somos almas. Este cuerpo realmente es parte de un alma o al revés, ¿sí? Y realmente esa entidad, el alma, es la que va a ir reencarnando en un largo proceso, según alguna teoría, en un largo proceso de reencarnaciones para seguir evolucionando, creciendo. Todo lo demás, pero también está la duda, ¿tenemos alma o somos portadores o somos habitáculos o somos herramientas de una entidad que se llama alma? Pues no sé, me da muchas dudas eso. Ese es un Ya tema acabé. también. Gracias, José Luis. Es un tema muy bueno, ¿eh? Requiere igual, pues, una discusión más larga, por supuesto, ¿no? Que lo vamos a poder hacer también durante el siguiente libro. Al menos para mí, ahora, de manera muy, muy simplista y rápida, pues no me cabe duda, ¿no? De que este proceso de reencarnación existe. Para algunos puede ser diferente, por supuesto. Hay incluso pues temas un poco más complicados que también los vamos a poder discutir. Muraviev, por ejemplo, Gurdjieff incluso, pues bueno, hablaba también de que probablemente había individuos sin alma o con un alma diferente a la nuestra. Esto lo platicamos un poquito con esta visión de las 7 densidades, porque bueno, se habla de la posibilidad de que los seres de segunda densidad, plantas, insectos y animales, no tengan almas individualizadas, sino que sean parte como de una alma grupal, por ejemplo. Eso, pues bueno, suena un poco complicado, pero ya lo estaremos platicando. Entonces, cuando mueren estos seres vivientes, pues regresan como a esta especie de, de alma grupal, ¿no? A añadir como a su aprendizaje y pues conforme se van desarrollando, esa alma
se empieza a individualizar, empieza a encarnar principios universales más específicos, ¿no? Entonces es, pues bueno, lo que llamamos alma, pero se fijan, pues hay un salto en la conciencia de un animal a un ser humano, pero impresionante, ¿no? Entonces viene el tema de que Muraviev tocaba, que era de los portales orgánicos, que eran seres humanos, o sea, que eran pues almas de animales que apenas están graduando, por así decirlo, a tercera densidad, que es la que nosotros habitamos como seres humanos. Y pues bueno, todavía tiene ciertas características un poco instintivas, por así decirlo, ¿no? No tienen mucha capacidad de desarrollo todavía en lo espiritual como una persona con un alma individualizada, o eso proponía Muraviev, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es parte de estos ciclos, ¿no? También. Y bueno, todo se logra, pues bueno, a través también de estos ciclos de encarnación, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos desarrollando nuestra conciencia y de repente damos un salto a otra densidad, ¿no? De segunda a tercera, en el caso de los animales, nosotros, como algunos proponen, pues podemos pasar a cuarta. ¿Qué significa eso? Pues imagínate explicarle a un perro que es ser humano, ¿no? Es, es algo sumamente complicado, ¿no? Pero bueno, hay pistas y cosas que podríamos discutir también, ¿no? Hablando también un poquito de esa conciencia, ¿no? Pues bueno, nos dice Toll que la conciencia se encarna en la dimensión de lo manifiesto, se hace forma en el universo material, se materializa. Ha habido algunos investigadores que también lo vamos a platicar, eh, pues algunos estudiosos que nos han dicho que, por ejemplo, nuestros genes tienen que ser compatibles con el alma. Tiene que haber cierta concordancia ahí también. Eso es muy interesante también, ¿no? Vamos desarrollando la conciencia, nos quedamos ahí conforme vamos en este proceso, pues bueno, nos vamos alineando cada vez más con nuestra esencia, como les platicaba también al principio, con nuestra conciencia primordial. Y poco a poco, pues no nos queda de otra más que vivir acorde a esta, ¿no? O sea, no podemos, como decía Gurdjieff, tenemos realmente o actuamos realmente a- a- con el nivel de conciencia que nosotros tenemos, ni más ni menos, ¿no? Nos vamos conectando y somos más conscientes de esa conexión, por supuesto, con aspectos y principios universales, pues trascendentales, ¿no? Nos convertimos, por así decirlo, en representantes de esos aspectos divinos, de esos principios universales aquí abajo, ¿no? De esta manera permitimos que lo divino actúe a través de nosotros, ¿no? Y esto es con conciencia y voluntad plena, no es que todos estos aspectos tomen posesión de nosotros, ¿no? Es más que fluimos de manera armoniosa con estos principios del universo y pues bueno, nos dice también Toll, si estamos alineados un poco más con este principio creativo del universo, con este principio de creación y crecimiento, pues bueno, después despierta un fuerte gozo, ¿no? Y nos da aún más dirección y voluntad de seguir adelante con nuestro ciclo de aprendizaje y con nuestro propósito también, ¿no? Que tiende a ser cada vez más transpersonal, más enfocado a los demás conforme vamos creciendo, ¿no? Esto es muy interesante porque, bueno, así como hay gente que está enfocada también, o que su alma resuena, o su espíritu o conciencia, como quieren decirle, resuena con este aspecto creativo del universo, pues bueno, también hay algunas almas y esencias que van a resonar con aspectos más destructivos de la creación. Es lo que es, ¿no? Y ya en términos universales, por supuesto, pues no es bueno ni malo, o sea, es como una constante interacción entre estas fuerzas, y ya lo habíamos platicado, y toda esta gama de grises en medio también, ¿no? Lo que pues hace, manifiesta a la realidad, ¿no? No podría haber, no podría existir nada, ni lo espiritual, si no tuviéramos esa dualidad y todo lo que hay en medio, por supuesto, ¿no?
Y bueno, algunos pues, van a decidir estar con lo creativo, otros con lo destructivo. Pues bueno, es decisión de cada quien, por supuesto. Y esa decisión, ya lo habíamos platicado, pues parte de decidir qué pensamientos manifestar, qué emociones manifestar, qué comportamiento tenemos, cuál es nuestra relación con la vida, por supuesto, ¿no? Eh, Esta Laura Najacik de nuevo nos decía, por ejemplo, que nuestras experiencias de vida son un reflejo de cómo interactuamos con Dios, ¿no? Y eso es muy cierto, ¿no? Conforme vamos ganando más conocimiento y conciencia, más comprensiones espirituales, pues bueno, nosotros decidimos cómo vamos a interactuar con la creación, con los demás, ¿no? En términos generales, ¿no? Pues muchas veces tenemos una vida pues muy conflictiva, o tenemos muchos conflictos con los demás, o queremos imponer nuestra visión, o queremos imponer nuestra voluntad, y lo único que vamos a encontrar es más fricción y más conflictos, ¿no? Porque no estamos buscando tener una relación armoniosa de respeto con los demás, ¿no? Queremos imponer nuestra voluntad. Y bueno, esa es una actitud muy infantil, ya lo habíamos platicado, gente que se queda un poco estancada en esta etapa pues más narcisista, ¿no? Más infantil, aunque bueno, pues también hay personas que pues bueno son eh, narcisistas ya patológicos o psicópatas y pues no podemos pedirles más, no solamente tenemos que aprender a cómo interactuar con ellos o no, o decidir no interactuar con ellos, ¿no? También para tener pues una vida pues un poco más llevadera, ¿no? ¿Algún comentario hasta este punto? Pero bueno, en esa línea también, pues llega un punto en donde de nuevo, como lo comentaba este Toll, pues bueno, el propósito interno y el externo pues se unifican prácticamente y pues bueno, fluimos en la vida con mucho más armonía, con un sentido de propósito muy profundo, con una sensación de que estamos haciendo lo correcto en sintonía con nuestra propia esencia y la realidad y la creación, básicamente, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque muchas de nuestras acciones, pues todavía puede ser que pues, ya tengamos un nivel ahí decente de conciencia, pero varias de nuestras acciones todavía van a estar siendo influenciadas por aspectos internos y externos que todavía están ocultos. Ya lo habíamos platicado, el proceso del desarrollo de la conciencia, pues es algo que no se termina, ¿no? Poco a poco, a través de muchas experiencias de vida en esta vida o en muchas otras, pues bueno, vamos adquiriendo pues más conocimiento, más conciencia, vamos descubriendo aún más sobre nuestra esencia y nuestro propósito, ¿no? Aquí en esta realidad. Ahora, nos dice Tol que la nueva tierra, o este concepto de la nueva tierra, se manifiesta a medida que crece el número de personas que descubren que el principal propósito de la vida es traer esta luz de la conciencia a este mundo, utilizarla para ayudar a otros. Y bueno, también, pues, de nuevo puede ver la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, gente que esté pues enfocada a traer más oscuridad a este mundo también, ¿no? Y dices, pues bueno, su propósito también prácticamente, ¿no? Él nos habla del quehacer despierto, ¿no? O sea, de cuando estamos ya haciendo y viviendo nuestra vida con una conciencia un poco más expandida, ¿no? Y nos dice que, pues bueno, eh, hay modalidades de este quehacer, que es la aceptación, el gozo y el entusiasmo. La aceptación, pues bueno, ya sabemos, es este proceso también de reconocimiento de nosotros mismos, de nuestra esencia y que podemos aportar, que pues bueno, se entra en el ámbito de nuestro propósito transpersonal, a lo que vamos allá de nosotros, ¿no? En esa línea, bueno, nos dice que la nueva Tierra se manifiesta a medida que crece el número de personas que descubren que el principal propósito, que descubren su principal propósito de vida, ¿no? Entonces, es un aspecto de qué pesa más también, ¿no? Porque, bueno, así como las fuerzas de luz están tratando de traer equilibrio, pues también las de la oscuridad están tratando de traer desequilibrio, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo siempre, ¿no? Pero bueno, nos habla de él también que con la aceptación llega este gozo, esta alegría de ser, que es esta alegría de estar conscientes, de estar fluyendo con la vida de manera armoniosa. eh, Esta conciencia, pues bueno, despierta, toma las riendas, se encarga de dirigir la vida
se desplaza un poco más bueno, el ego según Tolo, o la importancia, la falsa personalidad. Y entonces descubrimos que aquello que veníamos haciendo desde tiempo atrás comienza a experimentarse de manera natural para convertirse en algo mucho mayor al impregnarse cada vez más de este poder de la conciencia, ¿no? Podemos despertar como este propósito de nuevo que nos trasciende al individuo, que trasciende al individuo, ¿no? Por eso la idea que habíamos platicado supuestamente, y esto viene de varias fuentes, no solamente de una, de que, bueno, en quinta densidad o en este plano espiritual, cuando varias almas empiezan a notar lo mismo y creen que pueden ayudar, de alguna forma empiezan a crear como estas tribus de almas que tienen propósitos que pues van más allá del individuo y del mismo grupo, ¿no? Y pues bueno, tratan de encarnar aquí en masa y tratar de ayudar de una u otra forma, ¿no? Ahora también nos habla del entusiasmo. Bueno, el entusiasmo es el poder a través del cual el plano mental se traslada a la dimensión física. Es el uso creativo de la mente, razón por la cual no hay deseo de por medio. O sea, fluimos con la vida sin anticipación, en armonía y sin anticipación. Entonces, nos dice aquí, es posible que podamos obtener lo que deseamos esforzándonos arduamente y sometiéndonos al estrés, pero no ese es el camino de la nueva tierra, ¿no? El camino de la nueva tierra, según la perspectiva de Toll, es encontrar ese propósito que nos trasciende, que está en línea con nuestro conocimiento, con nuestra pasión, en línea con nuestras habilidades y cómo podemos ofrecerlas allá afuera e incluso, pues bueno, unirlas necesariamente, de hecho, ¿no? Unirlas con otras personas que estén en sintonía también, pues para poder tener un impacto más significativo en otras personas, ¿no? Ok, ¿algún comentario hasta este punto? Bueno, déjenme ver porque tenemos aquí unas citas que vamos a leer rápido. ¿Pueden leer la pantalla? Sí, Luisito, sí se ve. Bueno, Sí. pues vamos a pedir la cooperación, la ayuda de dos personas, alguien que nos ayude a leer Los portadores de la frecuencia y otro, La nueva tierra no es una utopía. Entonces, ¿quién nos ayuda empezando con Los portadores de la frecuencia? Si quieren, yo les ayudo. Gracias. Ok, dice, los portadores de la frecuencia. El movimiento expansivo hacia la forma no se expresa con igual intensidad en todas las personas. Hay quienes sienten un fuerte impulso para construir, crear, participar, lograr o dejar una huella en el mundo. Si permanecen en estado de inconsciencia, el ego asumirá naturalmente el control y aprovechará la energía del ciclo expansivo para sus propios fines. Sin embargo, eso reduce considerablemente la corriente de energía creadora que tiene a su disposición, razón por la cual cada vez necesitan esforzarse más por obtener lo que desean. Si están en estado de conciencia, estas personas en quienes el movimiento expansivo es fuerte son altamente creativas. Otras personas llevan una existencia menos notable y aparentemente más pasiva y tranquila una vez que han dado curso a la expansión natural que viene con el crecimiento. Son personas que por naturaleza miran hacia adentro y para ellas el movimiento expansivo hacia la forma es mínimo. Preferirían regresar al hogar en lugar de salir. No anhelan participar decididamente en el mundo ni cambiarlo. Si tienen alguna ambición, generalmente se limitan a encontrar algo para hacer a fin de lograr un cierto grado de independencia. Para algunas no es fácil encajar en este mundo. Algunas tienen la suerte de encontrar un nicho acogedor donde pueden llevar una vida relativamente protegida, un trabajo que les proporciona una fuente de ingresos constante o una pequeña empresa propia. Algunas se sentirán atraídas por la vida en un monasterio o una comunidad espiritual. Otras podrán aislarse y vivir al margen de una sociedad con la cual sienten poco en común. Algunas recurren a las drogas porque la vida en este mundo les parece demasiado dolorosa. Otras, con el tiempo,
se convierten en sanadoras o guías espirituales, es decir, maestros del ser. En épocas pasadas, quizás se las habría llamado contemplativas. Es como si no tuvieran un lugar en la civilización contemporánea. Sin embargo, con el surgimiento de la nueva Tierra, su papel es tan vital como el de los creadores, los hacedores y los reformadores. Su función es la de anclar la frecuencia de la nueva conciencia en este planeta. He dicho que estas personas son las portadoras de la frecuencia. Están aquí para generar conciencia a través de las actividades de la vida cotidiana, a través de su interacción con los demás y limitándose a ser. En este sentido, son las personas que imprimen un significado profundo a las cosas aparentemente insignificantes. Su labor consiste en traer la quietud espaciosa a este mundo, estando absolutamente presentes en todo lo que hacen. Hay conciencia y por tanto calidad en todo lo que hace, por intrascendente que sea. Su propósito es hacerlo todo de una manera sagrada, y puesto que cada ser humano es parte integral de la conciencia colectiva humana, tienen un impacto sobre el mundo mucho más profundo de lo que sus vidas aparentan. Gracias, Ana. A ver, un paréntesis rápido porque nos hablan de la función de anclar la frecuencia. Eso es muy interesante también. Pues algunas fuentes esotéricas han hablado, por ejemplo, de aumentar la frecuencia y cómo se logra, pues bueno, a través básicamente de nuestros pensamientos, nuestras emociones y comportamiento, buenos hábitos. No es volvernos santurrones, por supuesto, ¿no? Pero pues bueno, conforme vamos adquiriendo conocimiento, pues bueno, tenemos que actuar conforme a ese conocimiento y va desde hábitos alimenticios, eh, hacer ejercicio, por ejemplo, si es posible, pues mantener una buena relación también con los demás conforme sea posible. No sé, son muchísimas cosas, ¿no? O sea, habíamos platicado de cómo todo es información, debemos de tener cuidado que es lo que dejamos entrar a nuestro cuerpo, a nuestro ser, desde los alimentos hasta información también, ¿no? Entonces, conforme, bueno, nuestros hábitos van cambiando, hábitos mentales, emocionales y de comportamiento van cambiando, pues va esa frecuencia, como pues le llaman en estas pues, fuentes esotéricas, pues incrementa la frecuencia también, ¿no? Aumenta la conciencia también, aumenta nuestra percepción de la realidad o se expande nuestra percepción de la realidad y pues bueno, tenemos que ir viviendo de manera acorde también a eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, anclar la frecuencia, pues bueno, nos habla o nos sugiere de que pues de nuevo nuestras acciones, emociones y pensamientos tienen un impacto importante, ¿no? Quiere decir que podemos conectar con algo superior, con algo divino y manifestarlo aquí abajo, ¿no? Dependiendo también pues de nuestro ser, de nuestras preferencias, de nuestro propósito, por supuesto, y ese es el punto, ¿no? No vamos a buscar pues un cambio conforme nosotros lo veamos positivo, porque pues nosotros no sabemos, o sea, un cambio, por ejemplo, a nivel mundial, pues es sumamente complejo, ¿no? Realmente hay inteligencias superiores o Dios, como quieras llamarle, pues bueno, tendrá una mejor perspectiva de cuál sería el mejor cambio, por supuesto, ¿no? Pero nosotros tenemos la responsabilidad, conforme vamos desarrollando esa conciencia y percibiendo la realidad de manera más objetiva, pues de seguir adelante, ¿no? O sea, conforme vayamos descubriendo más sobre nosotros y el mundo, pues bueno, decidimos cómo actuar y cómo vamos a impactar, ¿no? Pero de nuevo también eso nos permite a nosotros encarnar ciertos principios divinos superiores aquí abajo también, ¿no? Y es muy probable que esas fuerzas puedan trabajar a través de nosotros de manera positiva también o negativa también, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso es algo interesante porque, pues bueno, conforme la frecuencia individual cambia, pues podemos ver cómo nuestro entorno también cambia, ¿no? O sea, pero bueno, cambia pues porque nosotros activamente estamos haciendo cambios, por supuesto, no cambia de manera mágica, ¿no? Pero bueno, si muchas personas empezaran a incrementar esta frecuencia, ¿no? A trabajarla, a volverse antenas
de estas fuentes superiores, pues muy probablemente veamos una transformación también, ¿no? Positiva, ojalá, ¿no? Adelante, ¿Puedo Ana. decir algo? Ajá. Sí, bueno, es que a mí me gustó mucho de este texto y con lo que habla sobre esto de como que aumentar la frecuencia, por lo que también entendí, dice que como que parte de la función de estas personas es hacer las cosas como con calidad, pero ya después dice algo de como imprimirle una, como lo que hacen, como que todo lo que hacen es sagrado, ¿no? Hay algo sagrado en lo que tú realizas, ¿no? Y se me hizo muy bonita esa frase porque si tú lo piensas bien, realmente, pues hay un montón de cosas sagradas en lo que hacemos, ¿no? En nuestro trabajo, por ejemplo, si hacemos algo como que va hacia los demás, pues también le puedes ver ese lado sagrado, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos la fortuna de enseñar a otros o de ser maestros, pues ese acto sagrado, ¿no? De darle información o pues luz o como le queramos llamar a otras personas, ¿no? Para que puedan pues seguir incrementando su aprendizaje, etcétera, ¿no? O incluso hasta en el mismo acto que decías de la comida, ¿no? Sobre lo que comemos. Hasta en el acto de comer, ¿no? Porque, pues sí, de hecho hasta nos lo han dicho mucho, ¿no? Los alimentos son sagrados. Sí, porque no nada más vienen de un proceso larguísimo que tiene que ver con todo el crecimiento que dan los nutrientes de la tierra, etcétera, sino también pues muchas cosas que se involucran para que esos alimentos puedan llegar a nuestra mesa, ¿no? Y todo ese proceso y el solo hecho de que podamos abrir el refrigerador y tener ahí algunas cosas, pues es así como que casi que un milagro, ¿no? Entonces, no sé, hasta el hecho de prepararte tus propios alimentos, pues también es un acto sagrado. O sea, pueden haber un montón de ejemplos, pero me parece algo como muy bonito y que me parece como que muy, em, muy importante de recordar, ¿no? Que al final de cuentas, de todo lo que hacemos, puede haber algo así, algo que hasta lo más insignificante o mundano, realmente pues tiene una trascendencia mucho más de la que nosotros nos imaginamos, ¿no? Entonces, pues ver las cosas pues con también esta gratitud, ¿no? Creo que eso también puede ayudarnos a mantener como ese estado de conciencia y, ¿cómo decía? A elevar esa Frecuencia. frecuencia. Ajá, Sí. sí. Tocas un punto importante también porque llega un punto en el desarrollo de nuestra conciencia donde tenemos que ver cómo lo sagrado se manifiesta en nuestras vidas y en el mundo también, ¿no? Y pues lo sagrado está en cualquier cosa, ¿no? O sea, desde nuestros pensamientos, emociones, comportamiento, nuestras interacciones con los demás, por supuesto, ¿no? Bueno, le han llamado el drama teológico, ¿no? O sea, porque también esa batalla entre el bien y el mal, por ejemplo, que es algo sagrado, por supuesto, o el del ámbito sagrado, ¿no? Pues empieza dentro de nosotros mismos, prácticamente nuestra psique, ¿no? Entonces, pues ahí viene una decisión muy importante, con qué fuerzas nos vamos a alinear, ¿no? Con las fuerzas de lo creativo, de la luz, o con lo destructivo y la oscuridad, por ejemplo, ¿no? O sea, cada decisión que tomamos en nuestra vida, pues siempre va a reflejar ese aspecto sagrado, también ese aspecto espiritual, ese drama teológico, por así decirlo, ¿no? Y de ahí se va expandiendo a nuestro entorno, al mundo o incluso al cosmos también, ¿no? Entonces es importante, es lo que hablaba Toll también al principio del libro, ¿no? O sea, tratar de rasgar el velo de lo superficial, de lo evidente y ver más allá, ¿no? Ver esa realidad espiritual en las cosas, ¿no? Desde los seres vivientes, nuestra vida, el mundo, el cosmos, etcétera, ¿no? Pero bueno, se va logrando poco a poco, ¿no? Pero entiendo igual también tu punto, ¿no? Porque, pues bueno, si tenemos esta perspectiva de vida que ya lo hemos hablado, de que, pues bueno, el universo, Dios
la vida, como quieran llamarle, pues lo vemos o lo percibimos como algo cálido y proveedor, pues vamos a tener muchas dificultades, pero a fin de cuentas, pues nunca nos va a faltar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Va a haber retos y dificultades también, ¿no? Pero, pues bueno, también conforme vamos ganando conciencia, nos vamos dando cuenta, ganando conciencia de esos milagros, ¿no? En nuestras vidas y cómo, pues, lo divino siempre estuvo manifiesto, incluso apoyándonos de una u otra forma, ¿no? También lo contrario es cierto, ¿no? O sea, gente que tiene esta perspectiva de que, pues, el universo es algo hostil, ¿no? Caótico, pues así van a ver la vida también y pues se va a manifestar de manera espiritual también y se van a alinear con fuerzas espirituales, trascendentales, incluso que están alineadas con esos principios, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Conforme uno gana conciencia, también hay que, a través de nuestras acciones, emociones y pensamientos, enseñarle al universo o a Dios nuestra intención clara de qué camino vamos a tomar, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, no sé si alguien nos puede ayudar con esta última parte. La nueva Tierra no es una utopía. O Ana, si andas ahí sí con mucho entusiasmo, ¿nos puedes ayudar con esa parte? Sí, si quieren. Bueno, si nadie más quiere participar, ok. Entonces, bueno, a ver, la nueva Tierra no es una utopía. ¿Acaso la visión de la nueva Tierra no es más que otra visión utópica? De ninguna manera. Todas las utopías tienen en común una proyección mental de un futuro en el que todo será perfecto. Todos nos salvaremos, habrá paz y armonía y desaparezcan todos nuestros problemas. De esas utopías ha habido muchas. Algunas terminaron en desilusión y otras en desastre. Todas las utopías tienen en su centro una de las principales disfunciones estructurales de la vieja conciencia: aspirar a la salvación en el futuro. La única forma como el futuro puede existir es en forma de pensamiento, de tal manera que cuando proyectamos la salvación hacia el futuro, lo que hacemos realmente es buscarla en la mente. Permanecemos atrapados en la forma y eso es ego. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Escribió un profeta de la Biblia: los cimientos de la nueva tierra están en el nuevo cielo, en el despertar de la conciencia. La tierra, la realidad externa, es solamente el reflejo externo de ese cielo, el surgimiento del nuevo cielo y con él de la nueva tierra. No son unos sucesos liberadores que hayan de suceder en un futuro. Nada nos habrá de liberar porque la libertad está solamente en el momento presente. Ese reconocimiento es el despertar. El despertar como un suceso futuro carece de significado porque despertar es reconocer la presencia. Así, el nuevo cielo, el despertar de la conciencia, no es un estado futuro al cual aspiramos llegar. El nuevo cielo y la nueva tierra están emergiendo dentro de nosotros en este momento, y si no es así, entonces no son más que un pensamiento. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? El cielo está aquí, en medio de vosotros. En el Sermón de la Montaña, Jesús hizo una profecía que pocas personas han comprendido hasta la fecha. Dijo: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los humildes y qué quiere decir eso de que heredarán la tierra? Los humildes son quienes carecen de ego. Son las personas que han despertado a su naturaleza esencial verdadera y reconocen esa esencia en todos los demás y en todas las formas de vida. Viven en el estado de entrega y sienten su unicidad con el todo y con la fuente. Encarnan la conciencia despierta que está cambiando todos los aspectos de la vida en nuestro planeta, incluida la naturaleza, porque la vida en la Tierra es inseparable de la conciencia humana, que la percibe y se relaciona con ella. Es así como los humildes heredarán la Tierra. Una nueva especie comienza a surgir en el planeta. Está surgiendo ahora y es usted. Qué bonito. Muchas gracias, Ana. Bueno, ¿algún comentario para cerrar? Eso está como para imprimirlo y tenerlo a la mano como para recordarlo de vez en Sí, cuando.
Sí, ahí hay que notar que conforme uno va desarrollando su conciencia y tiene más conocimiento, también tiene más responsabilidad, ¿no? O sea, de ayudar a los demás, de pues, tratar de llenar lo que vemos que este mundo carece, por supuesto, ¿no? Poco a poco, pues tratamos de volvernos más útiles a propósitos que nos trascienden a nosotros mismos y de nuevo, pues vamos encontrando en nuestra vida, no por casualidad, a personas que tienen ese mismo enfoque o resuenan con esos objetivos y pues bueno, se crean estas redes también, ¿no? Ya que para el futuro, pues quién sabe, ¿no? Pero hay que echarle ganas en el presente, cada momento. La lucha es constante, por supuesto. De nuevo, los retos y dificultades siempre van a estar ahí, pero están ahí para hacernos aprender, desarrollar nuestra conciencia. Y pues bueno, yo creo que podemos tener la esperanza de que las cosas van a cambiar para bien, pero primero tenemos que empezar con nosotros mismos. ¿Y cómo se van a dar las cosas? Pues no sabemos tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, algo a considerar nada más.